Maleta llena, donde los sueños pesan más que el equipaje. Bienvenidos a Maleta Llena, el podcast donde desempacamos historias reales de personas que un día hicieron las maletas, dejaron todo atrás para llenar su vida de nuevas oportunidades y se lanzaron a lo desconocido, con más dudas que mapas y más ganas que certezas. Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo de Maleta Llena. Hoy tenemos como invitada a Jenny Erazo. Buenas tardes. Gracias por venir. En este capítulo, como tú ya sabes, vamos a ver las cosas buenas, las cosas malas, las cosas graciosas que han sucedido en todo el transcurso de la inmigración. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jenny, como lo dijo mi papá. Vengo de Colombia, tengo 2 hijos, son adolescentes, soy contadora en este país y llevo aquí aproximadamente 16 años. Ok, tú eres colombiana, Sí. para la audiencia, Okay. y bueno, eso quiere decir que tú llegaste hace... En septiembre cumplo 17 años 17 años de llegar aquí a de Canadá. llegar a Canadá. Cuéntanos cómo fue todo el proceso antes de salir de Colombia. ¿Tú qué pensabas? ¿Había ilusión? ¿Querías viajar? ¿Querías venir? ¿O simplemente las cosas se presentaron? Pues fue un proceso de 5 años previos en los que esperamos papeles. Siempre fue una incógnita de cuándo iba a ser el tiempo de inmigrar, de venir. Cuando finalmente llegó la visa, tenía mucha ilusión de por fin empezar mi vida, porque así lo sentía que estando en Colombia yo estaba esperando siempre después de que salí de bachillerato, y una vez tuve los papeles fue por fin voy a empezar mi vida. Por eso pues pensaba en qué carrera iba a estudiar, cómo iba a ser mi inglés, cómo iba a ser mi vida, pero había muchísimas expectativas y ese fue el primer sentimiento, mucha felicidad, mucha emoción de volver a reunirnos con mi papá. Pensábamos que íbamos a estar todos pues los hermanos juntos, entonces sí había mucha expectativa. Ok, ¿había algún sentimiento o algún pensamiento que te amarrara al país No, en ese momento? No, en ese momento no tenía ningún pensamiento. Todos mis deseos, mis sueños, todas mis metas estaban en Canadá. O sea, mi vida desde Colombia estaba ya proyectada para ir a Canadá, para venir a Canadá. ¿Cómo fue la salida? ¿Llegaste al aeropuerto? ¿Te despidieron con lágrimas, con alegría? Sí. ¿Cómo fue? Sí, salí del aeropuerto del Dorado. Mi mamá estaba dejando a mi mamá. Obviamente había muchos sentimientos encontrados en ese momento, especialmente porque dejaba a mi mamá. Realmente el resto yo sabía que era hasta nunca prácticamente. Obviamente mi familia, obviamente yo sabía que en algún momento la iba a volver a ver, pero lo que me daba ese sentimiento como de amargura un poco era mi mamá de haberla dejado. De resto yo iba para adelante, o sea, a mí no me importaba. Yo sí, claro, lloré y todo, pero mi corazón estaba más en venir a Canadá, en volvernos a encontrar, porque pues yo dejé de ver a mi papá por 5 años. Entonces era todo tan nuevo, todo tan emocionante, que yo dije, no, todo mi sentimiento era para llegar a Canadá. Ok, ¿y cómo fue esa llegada a Canadá? Uy, esa llegada a Canadá fue muy emocionante. Claro, el primer impacto llegar, obviamente pensaba uno que Canadá era un país frío, que no había verano. No sé por qué en mi cabeza nunca me puse que había sol, que había un clima tan caliente. Yo pensaba que era Bogotá y helado, o sea, nada más. Entonces yo llegué con una chaqueta muy suave, me acuerdo, y ya estaba en el aeropuerto en septiembre, todavía hay verano, hay temperatura caliente. Y yo decía, uy, Dios mío, pero qué calor es este. El primer choque térmico sí fue como que, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y lo segundo fue que pasaba el día y yo decía, bueno, ya como que son las 6 de la tarde, como cuando se empieza a oscurecer, y no, seguía siendo así, este Habiendo clima, luz. así, había luz. Y yo decía, bueno, ¿y hasta cuándo? Entonces me acuerdo que los primeros días dormía mucho, dormía de más, porque yo me sentía muy exhausta. Yo decía, ¿qué pasó aquí?
¿por qué estamos como por qué los días tan largos? Sentía que hacía mucho y no hacía a la vez nada, porque era solo dormir. Entonces, esas son las primeras cosas que me acuerdo. Y al llegar aquí a Canadá, o sea, tú tuviste la misma impresión que tuve yo y no sé si algunos otros más personas, pero por las películas, por el cine, yo imaginaba que Canadá era nieve, solo nieve. Sí, Era lo mismo que tú sí, tenías en cabeza. sí, que era nieve o simplemente, digamos, si no había nieve iba a ser mucho frío. Yo pensé todo, entonces, pero por eso digo, cuando llegué y sentí el clima caliente, dije, ¿qué pasó aquí? O sea, no sé, y nunca pregunté, nunca ya, en las llamadas nunca ve y está haciendo calor, o sea, como que nunca, también porque en ese tiempo la tecnología era solamente Skype, entonces era solamente lo que uno veía frente a un computador sentado, no había WhatsApp para decir, ah, mire, estuve aquí, estuve allá, o sea, no había esa tecnología, entonces como que esas cosas nunca se preguntaron. Ok. Por ejemplo, mi ropa, la que me traje fue ropa de frío de Bogotá. Yo empaqué, nunca me imaginé empacar unas sandalias, Ah, porque yo empaqué botas. Entonces todas esas cosas fueron las que como primera impresión pasó. otra vez. Ok, ya estando aquí en Canadá, Ujú. se presentan situaciones, o sea, ¿qué situación se te presentó que te haya dado dificultad o que te haya dado, o sea, qué sentimiento así que haya sido fuerte, muy fuerte cuando llegaste? Si fue de alegría, si fue de tristeza, si fue de disgusto o cómo fue. Cuéntanos cómo fue. Pues cuando yo llegué, bueno, fue mucha alegría porque nos volvíamos a reencontrar después de tantos años. Entonces era un sentimiento de mucha alegría porque pues yo con mi papá no había vivido sino hasta los 11 años y volvernos a reencontrar prácticamente después de 10 años a vivir juntos, pues sí tenía mucha expectativa. Entonces estaba muy contenta por eso, muy contenta por finalmente pisar el país y sentimientos así un poco encontrados o poco tristes fue porque pues yo venía embarazada Ujú. de mi primer hijo y nadie de la familia sabía, solamente sabía mi papá. Y cuando esa noticia se dio en la noche, mi abuelita se desmayó, la familia, claro, la cara de no, ¿qué hizo con su vida? Se la tiró y todo eso. Entonces, claro, eso fue, y fue el mismo día, o sea, fue de una alegría muy intensa y ahora cómo voy a enfrentar esto, pues yo, pero pues mi papá desde un principio me dijo, esto lo vamos a enfrentar juntos. Entonces, en ese momento dije, pues que se desmayen, pues que se paren en las pestañas, ¿qué pueden hacer? O sea, Ah, finalmente quien me recibió y quien me va, digámoslo así, a soportar económicamente, pues me está diciendo vamos para adelante, pues esa fue una de las cosas que yo me acuerdo que como que me hizo crecer un poco, de decir, bueno, a ponerse las pilas porque este país no solamente vine yo, sino venía con un bebé a sacarlo adelante. ok. Pero bueno, ¿y cómo fue ese enfrentamiento a una diferente cultura, a un lenguaje diferente, que aunque ya se había estudiado en algún momento, pero de todos modos, una cosa es estudiarlo en nuestro país y otra cosa es venir acá y enfrentarse con ese lenguaje? ¿Cómo fue en el caso tuyo? Pues a mí realmente lo que me acuerdo fue todo un gozo, o sea, una gozadera, porque empezamos en esa escuela de inglés donde se conoce gente latina, afortunadamente encontramos gente colombiana, digo afortunadamente porque ya después uno entiende que eso no es una fortuna, sino lo va atrasando a uno, pero la ventaja era que cuando yo llegué, como estaba embarazada y era tan joven, las profesoras me veían como, ¡ay, tan bonito! Y no sabían ni dónde ponerme, entonces me prestaban tanta atención que yo siento que ese tiempo cogí varias cosas y fue para acostumbrar el oído. Pero yo no me acuerdo un momento en que yo diga, wow, qué impotencia no poder saber el idioma. Obviamente hubo momentos, sí, que uno dice, ay, ¿cómo pido un café? Ay, ¿cómo pido esto? Qué pena, pero nunca como, ay, ¿yo por qué no sé el idioma? No, o sea, yo siento que la gente, en ese entonces, la gente acá en Canadá son muy comprensivos en eso, que somos multicultural, que hay mucha gente alrededor de diferentes países, entonces la gente se toma el tiempo realmente de ayudar. Ok, Entonces, no hubo no hubo un ningún impacto. sentimiento No, ok, de frustración, nada de eso. no, ahora que me acuerdo cuando nació Matthew,
que hubo problemas cuando él nació, el no entender a la pediatra, decir qué es lo que realmente le está Bueno, pasando. espérate un momentico, vamos a ir allá otra vez Ok, más adelante. Entonces, llegas, entras a estudiar, en la escuela te va bien, bien. sí. ¿A qué atribuyes ese ir bien? O sea, ¿es cuestión de la gente con la que te encuentras? ¿Es cuestión de la familia que tienes alrededor o es cuestión de la actitud con la que tú estás? Sí, ¿Cuál es? es la actitud. Es llegar uno al país y decir, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo sabía que tenía 4 meses de embarazo cuando llegué. Yo sabía que tenía al menos 5 meses. Bueno, digamos, el primer mes que estuvimos acá fue viajando, acomodándonos. Entonces, digamos que perdí un mes, digámoslo así. Ajá. 4 meses tenía yo. Yo sabía que en esos 4 meses yo tenía que aprender lo máximo. O sea, lo que me fuera posible para yo ser independiente en el hospital o al menos entender algo. Entonces, como esa fue mi meta, yo traté al menos un nivel entrar. Entonces, yo llegué a nivel 2 y para cuando antes de que naciera a Matthew, llegué a nivel 3. Entonces, para mí fue sí, un Un avance, avance decir, grande. sí, claro, decir, al menos puedo pedir un café. Ajá. Ok. Entonces, sí para mí fue la presión del embarazo, que me ayudó, claro que me ayudó y me dio otra actitud para decir, sí, tengo que hacerlo. Ok. Ok. ¿Y cómo fue entonces ese llegar donde los doctores y consultarlos, obviamente, por lo de tu embarazo? Cuéntanos cómo fue todo ese proceso, con quién ibas, quién te ayudó, cómo fue eso. Bueno, ahí sí fue muy bonito porque cuando yo llegué, yo no llegué solamente pues conociendo a mi papá y a mi familia cercana como mis tíos, sino había una comunidad colombiana, un grupo colombiano muy bonito donde todos se pusieron la 10 conmigo. Dijeron, vamos a ayudar a Jenny sin conocerme, ellos se pusieron la 10 porque conocían a mi papá, a mis tíos y todo. Entonces, eso era una turnadera entre todos. Pero yo me acuerdo mucho mi tío Iván sí, mi tío Iván me acompañaba mucho a los ultrasonidos. Ajá. Y yo me acuerdo que hasta él se ponía en una esquinita, boca, o sea, se volteaba y el doctor simplemente le hablaba y me revisaba, digamos, la barriga, el diámetro, todo lo que tengan que revisar. Lo hacían de esa forma y mi tío simplemente respondía a las preguntas y me traducía. Ok. Entonces sí hubo mucha ayuda por parte de la familia, bastante. Y Ah, cuando nació el niño, ese grupo colombiano, todo el mundo, ¿para qué? Puso de su granito de arena. ok. Sí. Cuéntanos ahora sí cómo fue el nacimiento de tu hijo, de Mateo. Bueno, pues Matthew, yo tenía contracciones desde hace una semana. Obviamente todo lo de los cursos profilácticos y cursos de embarazado, todo eso yo me lo pasé. O sea, no lo pude tener. Uno por el idioma y dos porque nosotros no teníamos la tarjeta del insurance, perdón, El de health seguro, card, ajá. sí, de Seguro médico. seguro médico no había porque por los primeros 3 meses uno tiene que esperar a que le llegue la residencia. Entonces en esos 3 meses, yo tenía 4 meses de embarazo, más 3, 7 meses, yo vine a tener el primer ultrasonido ya así en el tercer trimestre de embarazo, pues ya prácticamente para Para decirme, tenerlo. es un niño y al mes Matthew se adelantó, entonces realmente yo no tuve mucho para ir a cursos ni nada, entonces ahí sí fue todo o sea, a escuchar el cuerpo y cómo era. O sea, me decían puje y yo pujaba con la mandíbula en vez de pujar con acá. Eso fue toda una experiencia. A mi papá se le olvidó el conteo, eso me contaba 1, 2, 3, 20, 50. Entonces, claro, nos hacía reír y nos tocaba volver a repetir. Ahí pasamos 15 horas y bueno, aparentemente todo iba bien, el niño nació, pero no pudo llorar bien y empezaron con complicaciones y le dijeron a mi papá, nos vamos a llevar el niño a, a incubadora. Ahí sentí el primer momento de la frustración del idioma. Dije, porque yo decía, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando? Y mi papá, pues tenía que salir corriendo a que le explicaran qué estaba pasando. Sí. Y a mí como que no sé, como que me querían ocultar un poco las cosas o no hacerlas tan graves. No, tranquila, todo está bien. Y como que había mucho boleteo que no sé, realmente no sé, no nos sentamos a decir, mire, está pasando esto y esto y esto, no era como a la adivine. Ajá.
Sí, sí me acuerdo. Y pues estaba yo también muy cansada del parto, entonces después me puse una noche, pues sí, la primera noche prácticamente duerma, yo tenía todo lo de la epidural, como que alucinaba, yo no sé, o sea, me sentía tan mal, como tan confundida y no poder preguntar a alguien qué está pasando con mi hijo, cómo está mi hijo. Después al día siguiente yo fui a verlo en una incubadora y pasó lo que un niño al lado de mi hijo murió. Entonces, claro, yo decía, Dios mío, o sea, está en cuidados intensivos y no saber que estaba en cuidados intensivos. Fue muchas preguntas, Sí, mucha yo, confusión y aparte de todo el clima en ese entonces, en el 2009, 2008, noviembre a 2009, ese enero, invierno ajá, estamos en enero, pleno fue invierno. la peor nevada que yo he tenido en Canadá hasta la fecha, después de 17 nevadas. Esa fue creo que la peor, había montañas de nieve literal y nosotros, corra, de la casa al hospital, y me dice, ¿cómo se cuidó la dieta? No, yo no supe que era cuidarme dieta, a mí caía nieve en la cabeza, horrible. O sea, Sí, yo fue me acuerdo difícil. muy bien de también esa época y no fue fácil. No No, fue no fácil, pasa. tuvimos una época Sí, bien dura en ese momento, pero pienso que de todos modos la actitud continuaba sí, de estar viviendo nuevas experiencias, sí. nuevos retos, nuevas dificultades. Sí, sí, y además yo siempre estaba positiva en que nada malo le iba a pasar a Matthew. Yo sabía que él iba a salir bien, interior me decía, no, todo va a estar bien, es simplemente un momento de crecimiento. Fue duro, sí, pero me ayudó a coger un bus sola, Ujú. me ayudó a ir a pedir un Tim Horton sopa porque pues yo estaba todo un día en un Sí, hospital, o sea, o me muero de hambre o voy y me arriesgo y pido. Entonces, la necesidad creo o me hizo más fuerte como mamá de decir, no, yo tengo que ir y como pudiera preguntar cómo está mi hijo, así sea con señas bien, mal, más o menos, lo que fuera. Entonces, las enfermeras una vez más, las pediatras, un amor, una calidad, todos tan comprensivos como se se pusieron también. esforzaban en que tú Sí, entendieras. sí, 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 sí. Ah, ok. Y cuando Matthew salió del hospital, ellas conmigo como si fuera el hijo de ellas, felices, como ya salió Matthew, ya, y le pusieron su nombre y todo. Entonces, O sea que tuviste muchísima suerte y mucha ayuda en esa época. sí, yo creo que Dios pone siempre las personas que uno necesita. Yo no creo mucho en eso de la suerte, siento que Dios es el que trabaja por medio de las personas para brindarle a las personas, o sea, brindarle a uno el apoyo. Yo sabía que este bebé que venía era un reto, era algo muy especial, porque yo tuve complicaciones desde que me enteré que estaba embarazada, pasé por una apendicitis, pasé por muchas cosas donde me decía, si este bebé pasa una cirugía de apendicitis con 3 meses de embarazo, viene para algo muy grande. Entonces yo decía, Dios, no me lo vas a poner a darlo y luego que se lo lleve, o sea, como que no sentía yo eso que iba a pasar, yo sentía Ajá. que iba a haber algo más. Ahora que nombras lo de la apendicitis, cuéntanos un poco para entrar, para que la gente entre en Eso contexto. fue en Colombia, yo ya tenía los papeles, ya tenía la visa, ya sabía que me iba a venir a Canadá y fui al hospital porque tenía un dolor bajito y me di cuenta, o sea, ya sabía, yo me había enterado un día anterior que estaba embarazada, claro, la sorpresa, yo dije, Dios mío, yo tengo un viaje encima, yo qué vas a ver, ya qué vas a hacer. Pensé en ese momento, sí, dañé mi vida, pero pues al día siguiente cuando me dicen tiene apendicitis, yo dije, wow, o sea, esto es algo más. El doctor en ese momento me dijo, mire, usted está muy joven, por lo que entiende usted se va a ir de viaje. Mire, para hacer las cosas más fáciles, venga, yo le saco ese bebé. O sea, le saco, tenía 3 meses de embarazo en ese entonces, saquémoslo y si usted no sufre, yo no me arriesgo haciéndole una cirugía, no, la cirugía no se vuelve alto riesgo. Vean, usted se va finalmente y usted puede rehacer su vida. Entonces, yo no sé, algo muy dentro de mí me dijo, como si Dios me hubiera tocado, no sé, me dijo como, no, o sea, ese bebé tiene que nacer porque tiene que nacer. Y le dije al doctor, no, doctor, yo quiero que usted haga lo imposible por salvar ese bebé. Y él dijo, listo, vamos a hacer lo posible por hacerlo. Y me operó de una forma en que sí, me puso la epidural, me elevaron la camilla. Y ahí cuando salí de cirugía, todo el mundo aplaudiendo y que se había salvado el bebé. Ah, qué bien. Entonces Un ahí milagro. entendí, sí,
Matthew es un milagro. Desde ese momento entendí que yo tenía que irme a Canadá y que yo tenía que irme con mi bebé a tenerla allá. Ok. Entonces, bueno, ya nace Matthew. Mm. Un gordo hermoso. ¿Y cómo es la vida entonces ya con Matthew? Ay, muy linda. Nosotros con Matthew estuvimos solos, o sea, estuvimos viviendo mi hermano Cristian, mi papá, Matthew y yo. Estuvimos viviendo los cuatro durante un año solos y fue la mejor experiencia. Pues mi papá me lo malcrió, le daba tetero de más, lo recogía cada vez que él lloraba en la noche, pero asimismo yo descansaba, no tenía necesidad, o sea, no me hizo esa falta como de un esposo que, ay, yo creo que hasta un esposo no hubiera hecho lo mismo, porque no sé, mi papá sí se puso la 10 con el niño y lo malcrió. Matthew era un niño muy juicioso, un niño muy adorado, muy querido. Todo el mundo lo quería, como era el primer bebé durante muchos Del años grupo. del grupo. No era solamente mi bebé, era el bebé del grupo colombiano. Entonces, fiesta que íbamos todo el mundo. Yo no tenía ni siquiera que preocuparme por él porque andaba de mano en mano. Era un niño muy querido, muy amado, muy esperado por todos. Ujú. Entonces fue fácil, a mí me pareció que yo disfruté mucho ese tiempo, además yo estaba joven, 22 años, no lo sentí como, sí, como si fuera algo duro. Aparte se me empezaron a abrir las puertas, sentí que, por ejemplo, la escuela de inglés, conseguí escuela de inglés rápido, con daycare, la posibilidad de que Mati entrara a un daycare donde lo cuidaban mientras yo estudiaba. Esos procesos son siempre más demorados, pero siento que al ser madre soltera, como que el gobierno, o bueno, las entidades, lo ayudan a uno más. Ok, Todos los procesos me salían muy rápido. ok. Ujú, Ahora bien, entonces ya vas un año con Matthew. ujú. Tú llegaste aquí con el bachillerato terminado, Sí, sí, sí. ninguna otra carrera ni nada. No, yo había empezado en un técnico, Ok, pero era de business, entonces sabía que por ahí iba a ser tu proyecto mi proyecto de de vida estudio. para Canadá. Ajá. Ajá. Entonces, ya estás con Matthew y viene la otra parte, porque vienes y tienes otro bebé, Sí, una niña. sí. Entonces me entré a estudiar inglés, estaba todo bien y conocí al que fue mi esposo en la escuelita de inglés. Ajá. Entonces, mexicano, choque de culturas al principio, palabras que en un lado significan en Colombia una cosa, en México significan otra, entonces ese choque cultural fue duro, inclusive que hablamos la misma lengua, fue duro, o sea, yo Ajá. decía, habían palabras que no significaban otras cosas por allá. Y en ese momento, sí, pues empezamos una relación, decidimos casarnos y cuando decidimos casarnos me enteré que estaba embarazada. Entonces, pues una razón más para casarnos. Él se lleva muy bien con el niño, pues Mati no tenía en su cabeza, no había otra figura paterna, o sea, aparte de mi papá, pero él sabía que él era su abuelo, pero él llegó a cubrir ese espacio, digámoslo así, y en la cabeza de Mati, o sea, en su ser, él no reconoce, él no sabe qué es no tener un papá, Ajá. porque vino él a cubrir toda esa parte. Eh, y pues sí, ya ahí cuando quedé embarazada, pues yo oraba y rogaba a Dios que fuera una niña, pues porque ese siempre fue mi sueño, mi parejita, niño y niña. Y cuando me enteré que era una niña, no, pues fui la mujer más feliz de este mundo. Yo dije, la hice con mi chiquitina. Ok, nació entonces doña Camila. Nació Camil, fue otro cuento porque ya estaba yo mucho más relajada, más experimentada, pues porque ya tenía Matthew. Entonces pensaba yo que por lo menos, yo decía, yo creo que al menos ella va a tener algún problema en donde vaya a tener que estar en el hospital por 2 noches, digámoslo así. Porque en mi cabeza no había que yo me iba a llevar a la niña a la casa sin ningún problema. Ajá. Porque yo creo que era un trauma, ¿no? Por lo que pasó con Matthew. Ajá. Y cuando me dijeron, no, todo perfecto, puedes llevar a la niña a la casa, yo, ¿qué? ¿Ya para la casa? O sea, así nomás. Y no, la llevé a la casa y eso fue una emoción, una alegría. Ok, durante todo ese tiempo hay una de las cosas que
me gustaría saber es, me gustaría explorar es cómo subsanaste la parte económica. O sea, tú venías apenas con un bachillerato, Ajá. estás aprendiendo el inglés, estás conociendo el idioma, estás enfrentándote a una cultura y a unos retos diferentes. Cómo te sostenías económicamente? Bueno, el gobierno ofrece programas, se llama Ontario Works, y ellos básicamente, según el número de familia, o sea, en mi caso, porque pues ya yo era, mi hijo y yo éramos una familia, Ajá. entonces el gobierno me ofrecía una ayuda. Entonces, básicamente me daba, no me acuerdo cuánto era, pero me ayudaba para la vivienda y la comida. Y aparte, por uno tener un hijo acá en Canadá, pues por ser madre soltera, me daban un bono o un child support, se llama eso, Ontario Tax Benefit, se llama eso. Entonces se lo dan a las personas de bajos recursos y le dan una mensualidad por cada cabeza de niño, digámoslo así. Entonces yo con eso, pues realmente pude sostenerme a mí y a Matthew y pues sí, comprarle sus latas de leche. Matthew tomaba mucha leche Y sigue eh, tomando. y sigue tomando a la fecha. Entonces, sí, básicamente así me sostenía. Hasta que cuando me casé, ya el papá de los niños, pues ya tomó las riendas, digamos, del hogar y sí seguía recibiendo los bonos por los dos niños, pero el income era totalmente desde él. O sea, el ingreso mensual como familia cambia, Sí, porque ya no eras tú sola, sino era ya una familia sí, de completa. cuatro. Sí. Ok, pero de todos modos, cuando te estaban dando esa ayuda, ¿tú tenías alguna responsabilidad con el Estado por estar recibiendo esa ayuda? No. ¿No era la de Ah, estudiar? sí, sí. No, porque en ese momento, como porque pues claro, cuando uno tiene un bebé, a uno en Canadá le dejan un año para estar con su Ah, bebé. ok, ajá. Entonces, sí, en ese año, digamos, Matthew estaba ya en daycare cuando yo quedé embarazada de Camille. Entonces, apenas tuve a la niña, Matthew perdió su daycare porque sobreentienden que como la mamá ya está en la casa con un bebé, pues puede cuidar el segundo. Ajá. Yo no sabía eso, pero me pareció pues lo mejor porque ese fue el momento en el que Matthew cogió todo el español, Ah, ok. porque ya Matthew tenía 2 añitos y medio y fue cuando toda la televisión en español, canciones en español, lo más de español se le metió a Matthew. Es por eso que Matthew tiene una identidad tan fuerte con Colombia o Con el con la español. lenguaje. Ajá. O sea, él por eso lo habla como si fuera un colombiano más, porque tuvo esos 2 años, porque sí, claro, Camila estuvo un año más en la casa, Mateo estuvo como 2 años extra conmigo. Él ya llegó, fue a estudiar en su escuela los 4 años. Ah, ok. Entonces, por eso yo no tenía ninguna, en ese momento no tenía ninguna responsabilidad con el gobierno. Después, ya cuando a Camila salió el daycare, yo ya tuve que empezar a estudiar sí o sí, y ya pues yo también me tenía que activar como pues persona, mujer. Yo dije, ya es hora de estudiar y empezar a avanzar niveles. Yo entré en nivel 3. En inglés. Sí. ¿Y saliste en nivel? Estudié nivel 3 hasta nivel 7. Ah, ok. Uh-huh. ¿Terminaste eso? ¿Terminaste de estudiar inglés y qué te motivó a estudiar la carrera que estudiaste? Porque yo sabía que esa era una de las condiciones que teníamos entre mi papá y yo, era que si yo venía acá embarazada, mi papá me recibía con el bebé, pero yo tenía que hacer algo de mi vida. Entonces algo de mi vida era ponerme a estudiar porque pues realmente este país es para la gente que quiere estudiar, que realmente va a sacar una carrera y va a ejercerla. Entonces yo ya venía mirando, ya cuando ya empezaba a terminar el inglés, yo decía, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Qué me voy a poner a estudiar? Empecé a revisar lo de los college, universidades, pero la universidad sí lo vi un poco como me tocaba habilitar, o sea, validar todo mi bachillerato en Canadá, y college simplemente tenía que entrar como estudiante madura, que quiere decir que tengo que presentar un examen en matemáticas y en inglés. Ajá. Entonces yo vi la opción más viable de entrar como estudiante mature student. Ajá. Solo que hice fue hacer un upgrading por 6 meses en matemáticas en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Va desde la base, casi que de nivel 2, y empieza uno a avanzar al ritmo de 1. Yo me puse 6 meses porque empecé desde enero
y dije, tengo que presentar examen en mayo para el college. Entonces, Pero sí, eso lo como 5 hiciste en la meses. escuela de donde estudiabas inglés. No, eso fue en otra escuela totalmente diferente, donde yo me conocí con el papá de los niños. Yo sabía que esa escuela ofrecía ese programa. Entonces ahí empecé a estudiar, a hacerlo de mi bachillerato, perdona, sí, hacer el upgrading, presenté mi examen para el college y fue uno de los más altos. Ok. Había muchachos, que es algo que a mí me aterra todavía a la fecha, gente que terminó su high school aquí en Canadá, jóvenes que entraban en matemáticas 1 cuando yo, que no soy un estudiante de aquí, no terminé mi high school, entraba yo ya a una matemática mucho más avanzada. Ok. Eso fue otro choque. Yo decía, uy, como aquí los muchachos no aprovechan. Ajá. Sí, teniéndolo todo, no Claro, aprovechan. no aprovechan. Ok, ¿y alguna dificultad ni para empezar a estudiar? Porque pues tú ya tenías los dos niños, ¿quién se quedaba con ellos? ¿Quién los Sí, cuidaba? sí, especialmente porque el horario de la escuela era por bloque, del college era por bloque, y entonces prácticamente yo no, pues los primeros semestres no podía escoger mis clases, era el bloque de 8 de la mañana, digamos a 2 de la tarde. Entonces yo decía, ¿quién los va a arreglar para llevarlos al daycare? A Mateo a la escuela, a Camila al daycare. Entonces, pues, gracias a Dios mi papá trabajaba part-time en FedEx. Entonces mi papá lo que hacía era eso, él los bajaba, vivíamos en el mismo edificio, que es una gran ventaja. Ajá. Mi papá bajaba, los arreglaba. Cuando él bajaba yo me iba, pues mi papá los despertaba, les daba el desayuno, los llevaba a sus respectivas clases y ya yo regresando al college los recogía a los dos y prácticamente sí los llevaba al parque, si estábamos en summer los llevaba al parque para cansarlos lo más que pudiera, darles su comida y de ahí yo me ponía ellos a ver televisión en español y yo a estudiar. Y el papá mientras tanto que trabajando. Trabajaba y llegaba en la tarde y también estaba a veces un tiempo con ellos. Él tenía 2 trabajos, entonces creo que era lunes, miércoles y viernes que él trabajaba 2 trabajos, entonces a veces él llegaba, comía, dormía y se iba a trabajar. No, Entonces no era mucho el tiempo que él podía. Los fines de semana sí, a veces se los dejaba y yo me iba a la biblioteca a estudiar. no. O sea, vos tuviste mucha suerte también en eso de ayuda, con la ayuda de los muchachos. Sí, más que todo mi papá me ayudó muchísimo, muchísimo con ellos. Yo me acuerdo que sí, era más que todo eso. En las finales, me acuerdo, tenía que dejar la comida de una semana preparada con anticipación y ya llegaban los muchachos y ya sabían que las coquitas y todo, y yo solamente llegaba en la noche a comer, dormir y vuelva a De estudiar. estudiar. Ok, y eso quiere decir que sigue teniendo una actitud positiva para salir adelante. O sea, Claro, no es nada dejado a al la azar ni a ajá. las... No, porque mi carrera es de 3 años. El programa era 3 años. Y yo desde que empecé, yo dije, me voy a poner 3 años. O sea, son 3 años, acabo en 3 años. No importa qué pase, literal, no importa qué pase. Y yo en 3 años terminé mi carrera. Y digo, no importa qué pase, porque los finales, los 2 últimos semestres, mi vida cambió, hubo muchos cambios en el que uno llegó mi mamá de Colombia, Ajá. que fue una gran ayuda para mí, porque pues ya mi mamá estaba, ahí sí podía prácticamente no tirarle los niños, pero, o sea, Ella estaba ella disponible, cocinaba, exacto, ella tenía estaba, mayor tenía todo el disponibilidad. tiempo, sí, ella tenía todo el tiempo. Pues mi mamá me ayudó ahí también muchísimo, ya tenía no la ayuda solamente de mi papá, sino también de mi mamá. Y al poco tiempo es cuando decidimos divorciarnos con mi ex esposo. Entonces, el papá De los niños. de los niños, decidimos divorciarnos y ahí, gracias a Dios, nosotros tuvimos un divorcio muy amigable. El sistema canadiense está configurado, los abogados, el sistema está para que ustedes peleen, para que la gente pelee, se vayan en batallas legales para que más dinero formulen, más dinero saquen, Produzca. produzca de ahí. Entonces un abogado pelea y pelea y pelea y pelea y realmente los papás no están peleando por todo lo que los abogados están peleando. Nosotros, digámoslo así, fuimos más conscientes
de, oiga, su abogado está pidiendo esto, no nos vamos a ir hasta la corte para pelear por cosas que usted y yo sabemos que no va a ser posible. Ujú. Ellos pedían una semana que él los tuviera y yo otra semana. Él no podía por su trabajo, él tenía que estar muy temprano, él no podía ni siquiera hacerse cargo de bañarlos, llevarlos al... Estaban muy pequeños. Entonces nos sentamos los dos, hicimos nuestro agreement en un momento y dijimos, no le siga pagando más dinero a esta abogada, ella le está sacando dinero, hagámoslo más a conveniente de los niños, a conveniencia de los niños. Y ese día sacamos papeles, sacamos divorcio, lo firmamos y desde ahí hasta la fecha no hemos tenido ningún problema. Todas las decisiones han sido de los dos. Si un niño está enfermo, si un niño no quiere escuchar, si Matthew y Camille se ponen rebeldes, si están castigados aquí por el teléfono, el castigo sigue allá. O sea, estamos en la misma página al punto en que nosotros podemos un cumpleaños pasarlos juntos, la graduación de los pelados juntos, o sea, la pareja de él con mi pareja, mi actual pareja, o sea, ellos tienen una niñita chiquita, hermosa, y la niña convive con nosotros, no hay ningún problema, o sea, un divorcio muy amigable por el bien de los muchachos. Nosotros dejamos nuestros problemas a un lado y yo creo que eso requiere mucha madurez de decir, voy a poner a mis hijos por encima de mis propias necesidades, de mi propio dolor. No hubo terceros en la relación, fue otro tipo de dolor. Y solamente por el bien de mis hijos. Claro, mucho más madura Sí, el rompimiento. sí. Ok, bueno, ya hemos tratado prácticamente todo el recorrido, hemos hecho un recorrido por toda la vida de cosas que te hayan dado, que hayan sido cómicas, que hayan sido, que recuerdes que te hayan producido mucha alegría o mucha risa. Muchas cosas. Una de las cosas que yo siempre, o sea, estando fuera del país, que me emocionan mucho es recibir gente familiares. Cuando los familiares llegan de Colombia es como un pedacito que vienen a nosotros. Entonces siempre que alguien viene es como, ay, qué alegría, qué chévere poder compartir con las personas que vengan. Cuando hay momentos, cualquier evento, a mí me gusta mucho y creo que aprendí, o mi necesidad de aprender a cocinar fue de tener a la familia unida, porque si bien dice, es cuando la mesa está llena, la familia viene. Entonces, me encanta eso, tener la familia, o sea, cualquier evento, yo soy la primera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vengan, yo hago esto, yo hago lo otro, pues es porque me gusta tener. Entonces, siempre que viene la familia, es un momento para mí de alegría. Cuando yo voy a Colombia, no, pues es que no puedo dormir ni un día anterior, mejor dicho, yo empaco una semana antes de la emoción de ir. Me encanta y me gustaría más adelante moverme, o sea, irme de vuelta a Colombia, porque pues eso a mí me encanta mi tierra. Eso sí. Entonces esos momenticos de felicidad, siento que sí, tener pedacitos de familia, comprar o ir a un supermercado y ver algo colombiano también pues una felicidad que solamente los que vivimos por fuera entendemos, como, ay, mira, encontré esto, ay, yuca, ay, papa criolla, ay, pulpa de guanábana, de lulo, maracuyá, todas esas cosas son pequeñeces, pero para nosotros son uff. Bueno, para volver nuevamente y para tratar de terminar toda la historia de vida, toquemos ahora esta parte del trabajo. O sea, saliste del college, terminaste la carrera de contaduría. Sí. ¿Y cómo llegaste al trabajo? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, yo creo que ahí sí, lo que digo, eso no es suerte. Dios me puso, o sea, Dios puso el tiempo así, como tan ajustado, como tan preciso y tan perfecto. Yo cuando salí del college, el día anterior de salir del college, yo firmé mi divorcio. Lo que quería decir, ahora sí ya, a ponerme a cargo de mis hijos, o sea, yo ponerme a cargo de mis hijos económicamente. Ajá. Gracias a Dios a mí me salió un co-op, como unas prácticas empresariales, que me ayudó una familiar, la esposa de mi tío, de la empresa donde ella trabaja. Me dijo, mira Jenny, yo te voy a meter aquí a esta empresa, en la sección de accounts payables, es cuentas por pagar, en ese departamento.
Y yo dije, bueno, cero experiencia en trabajo, cero aquí en Canadá, nada. Y yo, bueno, palo, claro, partir es tarde. Yo ahí mismo empecé ganando el mínimo, obviamente, porque eran unas prácticas, al menos me pagaban, porque las prácticas no se pagan. Y bueno, empecé ahí trabajando, cumplí mi tiempo de práctica, me dijeron, te vamos a necesitar. Yo seguí ahí. Dejaron a una persona, la despidieron, o se iba una persona y se supone que yo iba a tomar ese puesto, pero por tener familiaridad con la esposa de mi tío, dijeron, hay conflicto de interés, usted no puede, no porque es dinero, ¿no? El que está envuelto. Entonces me hizo la necesidad, me creó la necesidad de ir a buscar trabajo. Entonces yo dije, bueno, tengo 10 meses de experiencia, no es mucho, pero es algo. Y me dio por aplicar a una agencia y yo dije, ¿dónde me ponga? Y ellos me llamaron, mira, hay una oportunidad para trabajar en Canadian Tire, que es una empresa a nivel de Canadá, yo creo que es la segunda más consolidada a nivel canadiense, tiene varias subempresas debajo de ella. Y yo dije al principio, pues yo voy a las tiendas de Canadian Tire, eso que uno las ve, yo, sí, claro, yo trabajo, sí. ¿Tú pensabas que ibas como cajera? No. ¿No? No, porque era la parte financiera. Okay. Y era el mismo departamento, Accounts Payable. Okay. Entonces, como ya tenía experiencia, yo dije, ya tenía una idea, yo dije, bueno, es el mismo proceso, claro, ¿por qué no? Hagámoslo. Y fui a la entrevista, y cuando llegué a la entrevista, el manager me pregunta, lo primero que vio, tú eres de Bogotá, Colombia, yo fui a Colombia, o sea, pero él es de Canadá, ¿no? Ajá. Yo fui a Colombia, yo trabajé ahí por 2 años, mejor dicho, enamorada de Colombia y de Bogotá. Ay, Dios mío, ahí sí me provocaba cantar el himno nacional con toda, esta es mi patria. Porque por eso, él me dijo, no le vaya a decir nada a la agencia, pero el trabajo es suyo. Y yo dije, perfecto. Entonces, me llamaban la agencia me llamaban como a las 2 horas. Ay, mira que te viene un trabajo. Y yo, sí, no sé qué. Ya sabía, yo había celebrado, ya estaba contenta. Y entraba casi que a la semana entré. Por agencia, trabajar de agencia, no directamente no. Y empecé a trabajar ahí y empecé a consolidarme ahí y entender para qué empresa trabajaba, ¿no? Que había tanto, yo decía, uy, ¿cómo así esta subcompañía pertenece a esta? O sea, empecé a entender más y empecé a entender la magnitud donde me había metido, donde Dios me había puesto. Dije, bueno, y ahí estoy, he estado desde el 2018, empecé en esa compañía y al año me contrataron ya fijo, se dieron cuenta, entre otro departamento, Vendor Maintenance, y ahí he estado desde esa vez. Y me ha gustado mucho, es una compañía con un ambiente muy respetuoso. Yo traía otra imagen desde Colombia, donde pues uno tiene que trabajar y digamos, si se pasaba uno de las 4 de la tarde, pues es porque tiene que seguir trabajando, o sea, uno tiene una mentalidad muy diferente. Muy esclavista. Sí, y yo seguía trabajando así hasta que ya como que le frené un poco y ahora ya es como que no, yo no regalo un minuto más. Sí, o sea, uno cambia, ¿no? Las cosas cambian. Se hace uno valer por su trabajo. No soy indispensable para la compañía porque nadie lo es, pero aprende uno a valorar como trabajador también. ¿Y eso lo aprendiste directamente del trabajo o alguien te ayudó? Mi pareja, mi actual pareja, Mike, él es canadiense y él le chocaba mucho llegar a la casa y verme trabajando. Decía, usted terminó a las 4, ¿usted qué hace aquí? Y yo, no, pues que, pues es que tengo que terminar esto. No, usted termina aquí a las 4 termina. Entonces, eso fue una enseñanza, fue duro resetearme en ese sentido, porque yo tenía otra mentalidad. Entonces, y esa mentalidad, pues no porque habías trabajado, sino por lo que habías aprendido y habías visto en tu familia. Claro. Como me has visto trabajar a mí, a tu mamá y a toda la familia pues que trabaja en Colombia, que prácticamente así es. Sí, es así, o sea, le toca a uno sí o sí. No hay corte de tiempo, o sea, usted sabe cuándo entra, no cuándo sale. Y por ejemplo, algo muy bueno de mi empresa es que usted no tiene el horario ni de entrada ni de salida. Lo ajustas. Tienes es que cumplir las horas. Exacto, ahí me dicen, usted desde las 6 de la mañana hasta las 10 puede entrar. Y de ahí cuente 7 horas y media
y sale. Ok. Entonces yo pongo mi horario, o sea, es más por rendimiento, más que por verlo ahí conectado. Yo trabajo desde casa, desde la pandemia nos quedamos trabajando desde casa hasta la fecha. Pronto va a cambiar esto, en octubre volvemos a la empresa. También me parece chévere. Lo que digo, todo es actitud. Es tiempo de uno activarse también, de salir, de hablar, de socializar. Pues para mí está bien. Yo feliz de volver. A mí donde me pongan, al baile. Está bien, muy bien. Hace poco yo escuché una persona por TikTok que lleva 11 meses aquí en Canadá y dice que ya no puede con Canadá, que no pudo con Canadá, una persona joven, colombiana, que venía con toda la ilusión pero que se dio cuenta de que no pudo. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que inmigrar no es para todo el mundo. Al llegar a este país, sí, no es para todo el mundo. Yo a través de los años me he dado cuenta, gente que viene y solamente son poniendo quejas del sistema. Es que Canadá, es que Canadá, es que Canadá. Y sí, o sea, Canadá ha cambiado en todo ese tiempo desde que yo llegué hasta la fecha, o sea, Canadá ha cambiado muchísimo, desafortunadamente para mal, Ajá. pero sigue siendo un país con más oportunidades que Colombia, desafortunadamente. Eh, y sí, entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, eh, el idioma es un error, o sea, he entendido que el aprender una segunda lengua no es para todo el mundo. Todos tenemos diferentes habilidades. Hay gente que aprende 5, 6, 7 lenguas. Otras personas que por más que traten no pueden. Por ejemplo, mi pareja, yo siento, él trata de entender el español, pero yo no creo que tenga esa habilidad para poder aprender una segunda lengua. Y él mismo se frustra y dice, no puedo. Entonces yo digo que eso son habilidades. La lengua, entonces la barrera número uno es la lengua. Pero yo digo, bueno, si una persona como mi mamá, que sin la lengua igualmente vive en Canadá, está haciendo su vida, entonces digamos, quitando la lengua, también vienen cosas como que esté sola en Canadá, que no tenga ningún apoyo, que venga sola. También he visto gente que está solo y sale gente, o sea, profesionales Ajá. y gente que se devora Canadá. Sí, Entonces depende el tipo de persona. Siento yo también ahorita, pues son temas que uno pues no sabe cómo ni tocar, pero digamos la salud mental de las personas. Si las personas no están estables emocionalmente, si traen mucha, digámoslo así, basura desde sus países, pues lógicamente que aquí se va a llenar es de más. Este país, la gente es muy individualista, no somos tan comunidad como en Colombia, que es que uno llega y siente no el calor del clima, sino siente el calor de su gente. Es que Colombia es cálido en gente, en clima. Entonces, claro, gente que está acostumbrada a ser tratado como, ay, mi amor, o qué quiere, qué le puedo servir, aquí es, sírvase usted si quiere, o sí. tal vez quien pueda. Entonces, depende cómo venga, depende de la actitud, pero no juzgo a las personas que tampoco, o sea, que se rinden. Sí, precisamente yo estaba pensando hoy que efectivamente lo que tú dices no es para todo el mundo el inmigrar, pero, pero no hay que negarse la oportunidad de probarse a sí mismo en esa situación. Sí, Porque si yo no soy para emigrar, si no tengo la actitud algo, debo descubrirla claro, también. claro. Porque es que muchas veces la gente se niega desde la casa, Ajá. desde Colombia o desde cualquier parte del mundo, no sale de su comodidad, sea buena o sea mala, simplemente porque le da miedo, sin Sí, saber cómo se va a portar sí, después. no. Lo que yo siempre he pensado es mejor eh, arrepentirse. Es Ajá. mejor arrepentirse de lo que usted hizo que arrepentirse por De lo lo que que no no ha hecho. hizo. Entonces, pues, digamos, esta persona de TikTok, que el caso que está poniendo, si después de 11 meses se dio cuenta que no, pues puede que llegue a su país con ganas de, ok, ya sé que no voy a estar en otro país, ahora cómo Ajá. me voy a descubrir o qué voy a hacer de mí para producir en mi país, desde mi comodidad, que está bien también.
todo es válido, a mí me parece que todo esto es válido. Ok. ¿Qué podrías decirle a la gente si alguien te pregunta, ¿será que emigro? ¿Será que voy a Canadá? ¿Qué tú le dirías? Yo digo, evalúe siempre o sea, la situación, sea honesto con ellos mismos, o sea, sí, uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, estoy capacitado para aguantar, para dejar una carrera y venir a limpiar un baño lleno de popó de otra persona. Si la respuesta es sí, si es todo terreno, esto no le va a quedar grande. Pero si uno viene con esos aires de voy a validar no, es difícil. Aunque lo puede Se hacer. puede, pero hay que pasar por limpiar un baño. Ok. Aquí hay que limpiar baños. Para llegar a donde uno está, uno al menos hay que limpiar un baño con popó, porque si lo hice. Me queda una pregunta, ¿qué opinas de la educación que se imparte en Canadá a nivel de los muchachos? Primaria, secundaria y ahora high school que está Mati. Bueno, yo antes cuando los muchachos estaban en primaria, pensaba que la educación era muy regular en Canadá. Ahorita que están en high school me gusta el hecho de que los muchachos están estudiando. Entonces me parece que aquí en Canadá, en high school, los muchachos se enfocan, sí, los encaminan desde un principio a su habilidad. Entonces, digamos, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando bachillerato en Colombia eran 13 materias que yo veía durante todo un año o más, no me acuerdo ni cuántas veía, y había comercio, había de todo. ¿Era buena yo para contabilidad? No lo sabía, pero yo trataba. A la final, pues bueno, resultó siendo mi carrera, ¿verdad? Pero otras cosas como digamos artísticas, que tocaba dibujar. Yo me acuerdo que yo dibujaba palos y yo decía, no me gusta, o sea, yo coloreaba, yo decía, es que o sea, no. O música, ir a cantar con el profesor. O sea, yo decía, no, o sea, esto no es lo mío. O sea, no me gustaba la parte artística, yo no soy artística. Entonces, claro, para mí era como dibujar y hacer y eso. Entonces me parece que aquí en Canadá le explotan lo que usted realmente es bueno. Pero, o sea, el concepto, la parte educativa es perfecta, me gusta ese sistema. Pero me parece que los muchachos no les sacan el jugo a eso. O aquí es muy diferente porque no crecen los pelados con necesidades. Entonces a ellos como que no les importa muy poco, como que, ay sí, con tal de tener mis créditos, los tengo y ya, es un conteo de créditos, pero no es que si digamos no pasó 3 créditos pierde el año, no, aquí se tiene oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, no pierden nada. En cambio en Colombia no tiene la presión de que si no paso, pierdo, y cómo va a perder todo un año. Y fuera de eso que allá tienes que pagar por la educación. Exacto. Aquí es gratis. Aquí es gratis. Entonces de pronto no se valora. No se valora. Pero si fuera valorada, si yo, como yo era en high school, y yo hubiera tenido esta oportunidad, claro, yo por ejemplo me hubiera ido más por la parte de audiovisual, por la parte de actuación, de doblaje de voz, que a mí me gusta eso. Entonces lo hubiera hecho más, hubiera disfrutado más mi trabajo, digámoslo así. No estoy diciendo, yo soy buena en contabilidad, soy buena en números, pero si yo hubiera tenido más oportunidades en ese sentido, hubiera sido otra persona si yo hubiera terminado acá. Entonces eso me parece. A mis hijos los estoy tratando de encaminar en que busquen lo que más les gusta, pero inclusive como padre es difícil, uno como que como que arriar muchachos acá es duro. Y sobre todo porque uno sigue con un poco de la mentalidad de Colombia, de que tienen que ser buenos en matemáticas, por decir algo, cuando muchas veces la matemática no les da, pero son buenos para otra cosa. Exacto, como Mateo. La matemática no es lo de él, pero en carros automotrices este muchacho es 90, sí, entonces por ahí va, entonces ya uno como que se va un poquito más para atrás y dice, bueno, ¿qué quiero yo? Que mi hijo sea bueno en todo y a la vez no, en nada, o que se enfoque en ser bueno en una cosa y que toda su vida la dirija ahí. Creo que por ahí va. Bueno, eso ha sido todo por hoy.
Gracias por abrir tu corazón y compartir todo esto con nosotros. A ti que escuchas, si estás viviendo tu propio viaje migrante y cada día descubres algo nuevo de ti y del mundo, este espacio también es tuyo. Aquí nos acompañamos en lo emocionante, lo retador y lo bonito de empezar de nuevo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Maleta Llena, donde los sueños pesan más que el equipaje.